El tema es la samaritana. Me presento, soy la pastora Venancia de Emboscada, y lo que a mí me tocó de este tema es del menosprecio. Porque, y le dije al Señor cuando la pastora aquel día que ella es general, ella te dice esto vas a hacer y tenés que hacer. Y yo dije, yo no me quiero juntar con ella. Pero bueno, gloria a Dios, el Señor sabe lo que hace, ¿amén? No tiene remedio, dice. Y abran su Biblia para seguir compartiendo en San Juan capítulo 4. Doy gracias a mi gente que me acompañó. Amén, amén, sí, gracias. Mi hija, mi esposo. Gracias. Él me dice siempre, no me vayas a predicar. Y yo siempre predico a mi esposo porque él fue mi primera batalla en el Evangelio. Porque a mí el Señor me llamó primero, no sé por qué. Y entonces me dice, predicar a Jesús. Y sí, le predico de Jesús. Por eso estoy aquí. Y tengo la fuerza para estar aquí. Amén. Así es que quiero que te sientas bendecida. El Señor, fue el Señor, en el corazón del Señor estaba este día. Y Él preparó ese encuentro. Este encuentro lo preparó Él. Y cuando Él prepara un encuentro, nosotros no vamos a salir de aquí como vinimos. Vamos a salir empoderadas, sanadas, libertad, con el poder del Espíritu Santo para sanar, para libertar. Porque es impresionante, estaba leyendo la parte del buen samaritano y dije, mira un poco, la hermana me quitó mi prédica también de esa parte. Porque a mí no me habló así como, y dije, no, me estás confirmando el Señor. Amén. Doy gracias. Entonces dice, Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por aquí. Hoy vamos a decir, era necesario pasar por aquí. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado, Jesús también se cansaba. Así es que no te quejes cuando te cansas, vas a recuperar, amén. Cansado del camino se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conociera el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, su hijo y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido.
Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestro padre adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará toda la verdad. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Cuánto dicen amén? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué pregunta? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que le llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya está blanco para la siega. Y el que siega, si recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra. La mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amén. Amén. Qué tremendo. Y quería encontrar, ya la pastora me había dado, pero quería encontrar el sentido de lo que representa lo que a mí me tocó. Y no encontraba y oraba, impresionante. Fácil es cuando de repente uno recibe en su espíritu y bueno, ese comparte. Y no encontraba, y de repente el Espíritu habló a mi corazón y me dice: el menosprecio. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que ¿dónde vino Jesús? Él es 3 veces santo, 3 veces santo. Él no escatimó su santidad para venir en un mundo pecador, en un mundo caído, en un mundo caído. Y dice que esta mujer, como dice en su palabra, cerca de las 12 del día se fue a buscar agua. Y yo me pregunto: ¿por qué se fue? Porque yo soy de la campaña
Y yo sé a qué hora uno se levanta para carrear agua. Yo me levantaba a las 2 de la madrugada o a las 4, antes que salga el sol. Y tenía que sacar del pozo. Y es cierto, tenía que tener un balde y con su cordón largo. Y teníamos que traer, y yo soy hija única. No tengo hermanos ni hermanas para que me ayuden. Y nací en una familia bastante violenta porque eran alcohólicos. Mi padre era alcohólico, era violento. Vi como, le cuento un poquito de mi testimonio. Dice que mamá se quedó embarazada así de pasada, ¿verdad? Y papá la abandonó. Y de ahí empezó, desde ahí nosotros traemos un menosprecio, podemos traer desde el vientre de nuestra madre. Y ese fue el mayor tropiezo en mi vida. Porque ahí recibí, porque ellos no me quisieron. Dice que mamá trató de abortarme durante esos 9 meses. Ella me confesó, después de grande ya, me golpeó bastante. Pero Dios tenía un propósito. No soy de ciencia y letra, les cuento, no soy muy elocuente, pero yo me atreví a creer al bendito. Y yo le pedí al Señor, yo siempre soñé con una familia que se siente todos juntos a comer tranquilo. En casa no había eso. Y queriendo ser rescatada, apareció un príncipe. Apareció. Y nosotras las mujeres tenemos una cosa, es que nosotros queremos ser rescatadas. Soñamos con ese caballo que venga y nos rescate, ay, o que nos canten serenata. Ay de nosotros cuando se olvidan de nuestro cumpleaños. A nosotros nos duele. Sí, a nosotros nos duele. Esperamos esa serenata. Y bueno, dice, mi papá nunca me quiso. 8 días de partir de este mundo, me llamó, me pidió perdón, me confesó que nunca me quiso, pero que él no entendía por qué. Pero yo sí lo entendí. Mi padre también creció solito, se murió, su mamá se dice que se murió cuando él tenía 7 años, creció solo también, golpeado por la vida. Y nosotros de repente queremos dar lo que hemos recibido. Por eso es tan importante, mujeres, al conocer a Cristo, así como dice esa canción, Él nos da identidad, Él nos hace saber quién somos nosotros. Imagínense que a mí siempre me trataron mi papá me rechazó, tenía que pedir permiso, tenía una despensa gigante, tenía que pedir permiso si quería un pan. Y eso acumula dolores. En mi otra prédica, me recuerdo cuando la pastora me invitó, el Señor me dio, no es que no has perdonado venancias, sino has acumulado dolores por los episodios vividos y no te has dado cuenta. Y así papá siempre me menospreció. Y yo sufrí por eso, porque le amaba yo a mi papá. No sé por qué, pero ese amor tan grande. Mi papá para mí era enorme, para él era precioso mi papá. Nunca un buenos días, un abrazo, nada. Siempre el menosprecio. Y así, y cuando apareció un príncipe, yo dije, bueno, ellos siempre me echaron de su casa. Y yo siempre, te digo, delante del Señor, siempre me guardé, porque mamá decía, existe solamente un solo hombre para vos. Ese noviecito que estás teniendo, vos no sabés si va a ser tu esposo y vos tenés que guardarte para tu esposo. Y yo me guardé. Y cada hombre que se me acercaba, yo la palabra de mi mamá era palabra santa. Y bueno, después me casé, a los 18 años ya me casé. Y ahí empezó otra batalla. Creyendo de que iba a ser diferente en esos tiempos, pasó todo lo contrario. Y cuando estaba tratando de suicidarme, apareció el bendito.
apareció el bendito. Y la primera palabra que yo escuché en la iglesia evangélica cuando me llevaron a Rastra era: desde el vientre de tu madre te escogí. Y yo le creí. Usted debe creer, usted es escogida, por eso está aquí. Por eso está aquí. Y hoy es un día especial. El Señor escogió a quien Él creyó. Él cree en ti, que tú vas a salir y vas a pelear por alguien. Vos no vas a mirarle más a tu esposo, a tus hijos, por lo que está haciendo. Vas a mirar por lo que el Señor nos creó, a su imagen y semejanza. Porque mientras que nosotros miramos de una manera por lo que está haciendo, por lo que es, nosotros nos equivocamos. Cuando conocemos a Cristo, ¿cómo nos vio el Señor? ¿Cómo nos ve a nosotros el Señor? Somos su princesa. Y es importante que usted le conozca. Yo aprendí teología ahora con la pastora, pero desde que yo le conocí al Señor, yo me metí en la Biblia toda la noche, porque yo quería conocer más y más de mi Señor. ¿Quién era este hombre que me escogió y que me ama tanto, que vino y murió por mí, que dio su vida por mí? Y todas mis canciones, ustedes escucharán que siempre me refiero a Él y como agradeciéndole siempre. No tuve hermanos ni hermanas, y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué me hiciste tan sola? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Y yo soñaba con la familia, y el Señor me dio esa familia. Pero por la familia se paga un precio. Cuando hay maldiciones que hay que quebrantar. Hay maldiciones que no se quebrantan, porque el enemigo se siente con derecho con aquel rechazo de tus padres, y ese quiere volver a meter en lo que vos vas a empezar en una familia. Y es ahí cuando Dios pone una mujer valiente para ponerse y pueda pararse y enfrentar y pelear y creerle a Dios, principalmente. Creer en su palabra. Esta mujer se fue al mediodía porque ella sufría un menosprecio por su vida altiva. Tenía 5 maridos, y el que tenía, yo pensé que era 5 más, pero había sido era 6. Y yo dije: ay, Señor, ¿cómo le miramos nosotros de repente cuando vemos una mujer que quita marido, que anda? ¿Cómo usted le mira? ¿Cómo le miramos? Apenas se acerca a mi esposo, le miramos más, pero mira un poco, ¿de quién contó la historia? Jesús. ¿Te gustaría que Jesús cuente una historia de ti? ¿Te gustaría? Porque Jesús contó esa historia de la mujer samaritana. ¿Acaso esa mujer esperaba ese día, ese encuentro tan maravilloso? No. Ella daba su vida por perdido. Ella no tenía esperanza porque no funcionaba. Cuando uno no funciona con el otro, 5 maridos, no funciona. Una mujer frustrada, una mujer que dice: todos los hombres son iguales. No todos los hombres son iguales. Dios lo creó a su imagen y semejanza, y hace falta que se levante una mujer y pueda ver esa imagen de Dios en un ser humano. Amén. Usted representa algo, usted y yo representamos algo, nosotros representamos. ¿Por qué no sabemos el nombre de la samaritana? No cuenta su nombre, pero ella representa Samaria. Usted representa su familia. Por donde vaya, a mí me dicen, no me dicen por mi nombre, la esposa de Ricardo, la esposa de Richard. Pero Richard ya no le decimos, porque Richard es un nombre de un demonio. Así es que si usted tiene Richard, renuncie, llámele por su nombre. Ricardo. Yo le digo papi, perdónenme. Como que llena ese vacío de que yo quería decirle así a mi papá. Entonces él se lleva esa carga. Y bueno, se fue al mediodía, porque al mediodía no iba a tener nadie que le mire de tal manera. ¿Cómo se siente usted cuando le mira así con menosprecio? Yo he sufrido eso. Yo soy de emboscada.
Y he sufrido tanto con mi baja autoestima, con el menosprecio que cargaba desde el vientre de mi madre. Y traemos esa herida y cargamos con esa herida. Pero cuando le conocemos a Jesús, somos sanados. Él nos sana, Él nos liberta, Él nos hace sentir amor. Él nos hace sentir amor. Y verle a otra persona como le creó Dios. No lo que está representando. Cuando vos llegás a un lugar, no es que vos llegás, o yo, llegamos. Porque cada uno de nosotros, yo no sé cómo usted ora, pero a la mañana cuando usted se levanta, cuando levanta su mano, usted está representando su país, su nación, su ciudad, su barrio, su familia. ¿Quién eres tú delante del Señor? ¿Quién eres tú? Por eso es importante que usted y yo nos preparemos, porque usted y yo, es imposible que nos vengan tropiezos. Usted y yo vamos a pasar ofensa. Mi esposo una vez predicó sobre el pecado favorito. Y el pecado favorito del ser humano es no ponerle a Dios en primer lugar. Los 5 maridos del que habla también el Señor a la mujer samaritana puede ser idolatría. Puede ser muchas cosas que ponemos nosotros en primer lugar y no a Dios. Hay una canción que dice: solo Dios hace al hombre feliz. Pero nosotros parece que no escuchamos. Solo Dios hace al hombre feliz. Y nosotros esperamos, nuestro marido, de nuestros hijos también te van a hacer feliz. Pero vas a tener que también pasar ofensas en la familia. Y vas a tener que ponerte como una guerrera para rescatar tu familia en el nombre. Para eso Dios te puso. Amén. Dios dice que nos dio poder y autoridad. ¿Para qué necesitamos poder? Para poder. Poder para poder. Yo llevo 30 años de matrimonio. Casi 30. Y sufrí bastante, porque mi esposo también creció por la calle, sin amor, era alcohólico, le gustaba más de uno, las mujeres. ¡Ay, socorro! Y antes de conocerle a Dios, me recuerdo vinieron dos mujeres una vez a pelearme a mi marido. Yo no me peleé con nadie. No tengo por qué pelearme, yo soy esposa. Pero vinieron y me miraron y para más eran rubias, con cinturita, lo que yo no tengo. Así el enemigo. Y yo le miraba así y empezaban a hablarme y yo me senté y le miraba así. Y me engañaba diciendo lo que mi esposo le ofrecía. Y entonces, ¿cuál es el problema? Le dije. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué vinieron a mí? Porque ¿qué yo le hice a ustedes? Son tan lindas que pueden encontrar hombres libres que le puedan amar. ¿Por qué se le bajan? Y si Él le prometió, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y empezaron a discutir ellos entre sí. Y vos, no lo que quisiste venir, mirá un poco lo que venimos a hacer esta señora. Y empezaron a pegarse ahí delante de mí. Se peleaban entre sí y se fueron juntitos, todos. Y yo salí y le miré así. Nunca le peleé a mi esposo. No tenía luego esa fuerza para enfrentarle por cualquier cosa, porque llevaba el menosprecio. Estaba sola, mamá murió de cáncer, a los 1 año papá se suicidó. Y a los 3 meses que yo me bauticé, papá se suicidó. Y yo no entendía el por qué. Y el enemigo se levantó tan fuerte. Pero Él no es poderoso, Él está vencido. Y usted y yo le tenemos que hacer entender que está vencido. Usted tiene que salir de este lugar, porque no es lo que yo diga, ni cómo canto, ni nada. Dios
preparó este momento. Y aunque usted no lo crea, el Señor ya empezó a hacer la obra. Empezó a acomodar las cosas. Usted lo que tiene que ahora llevar esa fuente. Porque ahí afuera, ¿qué hubiera pasado de aquel hombre herido si el samaritano también hiciera lo que hicieron el sacerdote y el levita? Se preocupaba más por lo que de repente los rituales, no, porque se puede morir, se puede contaminar. El Señor dice: misericordia quiero, misericordia quiero. ¿De qué tenés sed, mujer? ¿De qué tenés hambre? ¿De qué tenemos sed? ¿Cuál es el motivo de tu matrimonio? ¿Cuál es el motivo de ser madre? ¿Cuál es el motivo de ser pastores? También ese menosprecio me siguió en la iglesia. Me subía y predicaba y los hombres salían y se iban. Ustedes saben que hay eso. Hasta yo quería quería bajar y sentarme. Y después salió la pastora y me dice: pero sí hay mujeres apóstoles también. Y rápido me empecé a buscar dónde hay eso, dónde, y empecé a discutirla todo. Empezaba a enviarle. Y así me levanto. El Señor te va a levantar de cualquier situación si pones su confianza en Él. Amén. Amén. He pasado hambre, he pasado frío. El Señor estuvo ahí. Siempre estoy agradecida. Otro punto: estar agradecido siempre. Estar agradecido por el esposo, por el hijo que tenemos. Y levantar tus manos todos los días en señal de victoria a cualquier situación. Dios está a control. He sufrido las peores batallas para este congreso. Unos ataques mentales terribles. Y yo decía: ¿de dónde vienen estas cosas? Dios mío, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de mí. Señor, me voy a morir así. Señor, Dios mío, ten misericordia. Y yo decía: le voy a llamar a la pastora, no me voy a ir. Y ese pues es el plan del enemigo. Usted sabe que el plan del enemigo está calentando el horno 7 veces más en contra de usted y su familia. Y si usted no se pone de pie. Sin embargo, el Señor está ahí preparando que el enemigo salga avergonzado. A los 27 años le conocí al Señor. Me llevaron a fuerza unas primas. No me quería ir, me fui. Y fue ese día que yo recibí a Cristo. El mismo día que me llevaron esa gente, yo le recibí. Yo le sentí como si fuera que yo le vi a 100 personas. Yo dije, y yo salí con poder, porque yo temblaba de mi esposo, porque en esos tiempos él era un dictador, y yo temblaba. Él apenas hablaba fuerte y yo temblaba de miedo. Me orinaba, hermana, de miedo, porque crecí bajo un papá autoritario que siempre me maltrataba. He visto cómo le pegaba a mi madre, le echaba todos sus dientes. Yo era chiquita, no podía, mi papá era enorme. Es impresionante que después de muerto yo me fui. Usted ahora ven que está loca, yo me fui en el cementerio porque aprendí de Cristo que debo soltarle y perdonarle. Y me fui y estuve hablando ahí como loca. Y le hablé, le solté y me fui en paz. Y ahí empieza la batalla. Yo dije, el pastor me recuerdo que dijo: ¿Usted recibió a Cristo? Sí. Entonces vaya y gane alma. Vaya y gane alma. Para eso recibió al Todopoderoso. Usted, mujer, tiene ahora la espada más afilada. Usted va a llegar en su casa y usted va a usar esa espada. Y yo no entendía. En su mano está una espada gigante. Y yo no entendía, pero yo me fui. Y me iba a casa y dije: vengo con mi espada en el nombre de Jesús. Y voy a cortar cabeza. En eso ahora yo no puedo así. Si nosotros cuando conocemos a Cristo hacemos las cosas, pero lo que Él toma en cuenta es la fe. Y mi esposo dejó de amarme.
Fue terrible cuando escuché de su voz: ya no te amo, ya ni siquiera puedo mirarte, eres fea. Y yo sé que no soy tan graciosa, pero el Señor me hizo así. Y sufrí muchísimo. Yo soy una mujer que ama, en serio, yo amo demasiado. No me importa tener que pagar el precio que sea. Y me quedé en mi casa, mi esposo me echaba. Y yo dije: algún día me va a amar porque yo soy su esposa. Algún día me va a amar y me va a decir que me ama todos los días. Y algún día va a dejar de mirar a otra mujer. Algún día va a querer dejar esa bebida alcohólica que le está matando. Se amargaba mi esposo. Él es pescador. Yo aborrecía el pescado. Y por él aprendí a cocinar pescado. Si algún día usted quiere pescado, todos conocen, porque el Señor le da sabor. Yo no soy cocinera profesional. Y yo dije: por amor a mi esposo voy a saber cocinar. Tengo que ganarle. Dios puso en mi corazón eso. Y empezaba a trabajar con mi esposo y venía y le quería predicar y me dijo: no te atrevas a predicar. No te atrevas. Y quiero que me controle la hora, pastora, por favor. Entonces me fui y le dije al Señor: no quiero, Señor, que le predique. ¿Qué voy a hacer? En mis rodillas. Mis rodillas. No le voy a mostrar mis rodillas, es una cosa tremenda. Pero, y me recuerdo que el pastor decía: a ver, ¿cómo tu rodilla? Y yo de tonta le mostraba: no, Sandia Piré tiene que ser como piña. Y me arrodillaba de día y de noche, amanecía. Hay un precio también que se paga. Tenés que buscar el rostro del Señor. Solo Dios hace al hombre feliz. Le buscas a Dios y el Señor va a añadir todo. Él es el que conoce qué es el deseo que tú tienes. Usted ni sabe, usted y yo ni sabemos lo que queremos. Porque de repente te gusta un vestido y te vas a comprar y seguir con tu... Una vez te pones y ya está. No es eso. Tener la casa hermosa. Si un día usted quiere visitar mi casa es sencilla. Y yo también quiero de repente así, sueño con una casa linda así. Y me dice el Señor: yo te estoy preparando esa casa soñada. Porque todo esto se va a hacer destruido. ¿Qué quiere? ¿O hace falta algo en tu casa? No. Nada no hace falta. Siempre hay abundancia de amor. Tengo 3 hijos. Tengo mis 2 hijos, ya se casó. Ahí está mi princesa, mi pequeña, así como dice la pastora en mi celular, chiquitita. Chiquitita. Y ya tiene 17 años. Y yo dije: ¿por qué no tuve más hijos? Yo no tuve más hijos porque mi esposo era alcohólico. Y yo no quería que ellos pasen lo que yo pasé. Entonces ahora digo: ¿por qué no tuve 10? Porque son maravillosos. Es precioso que los hijos vengan y te besen. Mamá, te amo. Eso es de todos los días. Y eso es por la rodilla. Gané a mi esposo para Cristo con mi rodilla. Le dije, siempre oro por él, me recuerdo, oraba, ayunaba. Le decía al Señor: yo no sé, Señor, llegar a su corazón, pero tú sí. Por eso te busco a ti. Tú tienes el idioma de Él. Porque cada uno de nosotros tenemos idioma. Yo tengo que conocerte a ti. Jesús hacía así. Yo miro los relatos y Jesús se hace amigo. Él no se va y tenés que convertirte a Cristo y todas esas cosas, tenés que dejar eso. No, Él se hace amigo. Él se hace amigo. Le conoce.
conversa. Y ahí es cuando el Espíritu, la fuente que hay en uno, hace que esa persona reconozca a Cristo por tu vida. Yo, como le decía a mi príncipe, siempre le traté como un príncipe. Y cuando conocí a Cristo, es mi cabeza. Es mi cabeza, mi esposo. Él es el que manda, pero yo también. Y me volví bastante malcriada. Ahora él tiene que pagar todas esas cosas y sobrellevar la carga. Y es bien pesada. Sí, y gloria a Dios. Cristo trabajó por su corazón. Él dejó la bebida, dejó de mirar a las mujeres, solamente yo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y le miro y le controlo yo. Le controlo yo así. Viste que lo que sufrimos de menosprecio, de confianza siempre, es una tentación difícil. ¿Cuánto menosprecio habrá pasado esta mujer, la samaritana, con su vida altiva? ¿Cuánto estamos aquí frustrados de ese hombre que está a nuestro lado? Búscale a Cristo y vas a ver lo que hace de tu hombre y de tus hijos, de tus alrededores. Y así pasaron los tiempos y el pastor me dice: vos vas a ser pastora. No, jamás. Me dice: vas a ser pastora. Y me dice el Señor: hace rato te recibiste de pastora, porque somos pastoras, pastoreamos nuestra casa. Y cada día ir delante del Señor y decirle: ¿cómo puedo hablarle, Señor? ¿Cómo puedo tratarle para que se sienta amado? Yo me recuerdo que quería tanto la serenata, entonces yo le hice serenata a mi esposo. Yo le canto, le bailo. Ese hombre, si pasa y cuenta, no voy a yo estar aquí. Porque yo quiero, y cuando uno quiere, paga ese precio. No importa, yo empecé a mirarle a mi esposo como lo que yo, y un día yo decidí dejarle a mi esposo, me recuerdo. Y le dije al Señor: le voy a dejar. Estoy muy cansada del desamor y menosprecio, que siempre me esté mirando mal, que siempre esté despreciando las cosas que hago. Y me dice el Señor: pero si yo confío en ti, por eso te entregué a mi hijo. Vos hiciste un pacto conmigo por ese hombre. Y yo no entendí. Yo hice un pacto. ¿Y cuándo? Y cuando te casaste, hasta que la muerte nos separe. Ay, socorro, que rápido se vaya, decía yo. Qué tremendo el corazón del ser humano. Qué tremendo. Y sabe, hermana, yo sufría de asma, alergia, una alergia severa terrible. Y todo eso causa el menosprecio, la amargura. Es tremendo lo que puede causar el menosprecio. Por eso entendí este encuentro. Jesús lo preparó y Él está aquí. Él está aquí y quiere llenarte. Tenés que dejar tu cántaro aquí. Yo creo que al terminar, todos vamos a postrarnos y vamos a dejar nuestro cántaro, porque ella dejó su cántaro. Imagínate que apartó a todos sus discípulos, porque viste que de repente son chismosos. Por eso le envió, porque si no, ¿qué está haciendo? ¿Qué está hablando con esa mujer? No iba a tener esa oportunidad. Y como yo digo que Jesús tampoco recurre si alguien no clamó. Él sabe el grito de tu corazón. Él sabe el grito de nuestro corazón. Y usted en alguna vez clamó en su corazón por algo. Por eso Él preparó este día. Usó a su sierva,
y preparó este día para ti y para mí. Amén. Y estamos con Él. Él está aquí. Él está aquí para sanar tu corazón, para decirte que te ama, para decirte que Él está en el asunto. Él está a control de ese que usted dice que ya está perdido. Él está a control. Él tiene su tiempo. Yo le he pedido al Señor que me capacite a esperar su tiempo, porque nosotros ayer ya tenía que ser. ¿Dónde? Hoy, Ahora ya, así. Decime, amame. ya se tarda. Se tarda. Y ahí es cuando nosotros. Sí. Pero va a venir. Él sabe el tiempo perfecto. Y Él confía en ti. Él sabe el poder que usted tiene. Él sabe. Usted ni siquiera se da cuenta del poder que Él te dio. Porque acá hay gente que ha sufrido, en serio. Sí, Señor. Que ha sufrido y que sintió morirse. Así es. Pero no te moriste, estás aquí. Amén. Para salir de aquí empoderada. Amén. Y tenés que recibir eso. Tenés que recibir, porque tu casa es tuyo, es el Señor te dio. Pero nosotros queremos que Él venga y haga todo. No. Él quiere que compartas con Él el poder que puso en nosotros. Amén. Él quiere que compartas. Él quiere que veas cuán valiente eres. Y me gané a mi esposo para Cristo. Me gané. Ahora es un pastor. Un pastor paciente. Yo le miro. Dios mío. Dios mío. Me recuerdo que venía con su palabrota. Ay, qué bien que predicas. Yo le enseñé a mi esposo a abrazar. Le enseñé a besar. Porque él no sabía besar. Él besaba de otra manera. Así no es. Y le enseñaba a besar. Le enseñaba cómo se abraza. Y es tremendo lo que Dios hizo. Somos una familia pequeña, tengo 3 hijos, pero tengo muchos hijos. Y tengo un problema, lo que viene tiene que quedarse en casa. A todo le quiero, a todo. Nunca le veo a una persona que, vos sabés que dice, ay, pues si tú también te la... Yo no le veo así. Yo veo que el Señor lo creó por un propósito. Y necesitas saber ese propósito. Necesitas saber que Cristo lo ama. Necesitas saber que Él o ella es muy valiente y es de mucho valor. Nosotros valorizamos por lo que tiene más de repente. Ese es un menosprecio. Todo el ser humano tiene su valor delante del Señor. Él no hace acepción de personas. Nosotros hacemos sesión de personas. Nosotros buscamos lo del grupo que queremos. No, ese no. Ahí se sienta, no te vas a sentar acá. Y después el pastor dice, saludale a tu hermano. Y se da la vuelta. Yo me subo luego en el púlpito y digo, primero vamos a saludarnos, vamos a abrazarnos. Si estás enojada, le vas a decir de frente, estoy enojada contigo, me heriste. Dijiste esta palabra y no te diste cuenta, me enviaste en el pozo, en el infierno, y de ahí no puedo salir porque no te aguanto. Vos vas a saber que te vas a sanar y va a ser sanado la otra persona. Si la otra persona está hiriendo, es porque también fue herido. Si la otra persona abusa, es porque también fue abusado. Nosotros queremos silla eléctrica. Nosotros de repente queremos silla eléctrica. Yo mucho tiempo quise silla eléctrica para mi esposo y para mi papá. Pero no es así. Ese es el pensamiento de maldad que tenemos. Cristo siempre tiene esa esperanza. Porque Él cree en nosotros que vamos a llegar lejos. Yo no soy de ciencia y letra. Aquí estoy, enfrente de ustedes, compartiendo lo que el Señor hoy puso en mi corazón. Y cuando yo sudaba frío cuando la pastora me dijo, vas a cantar también. Y yo dije, Señor, te dije ya que ya no me quiero juntar con ella, pero yo le amo a ella.
hizo tanto esta mujer en mi vida. Me ayudó tanto. El Señor lo usó tanto. Para mi vida, para mi matrimonio, para con mis hijos. Y lo que ella me ha enseñado, sigo. Nosotros tenemos tanta inteligencia que podemos aprender del uno del otro. Si es que dejamos de hacer maldades. Si es que dejamos de hacer mal. Si es que nosotros no tenemos que mirar nunca más con menosprecio. Porque Dios vino y murió. No escatime hablar con esas personas más terribles. No escatimes. Porque Jesús lo ama, Él murió por él y necesita saber. Hay gente herida que si usted no se vaya a hacer algo, si no lleva de aquí el gozo que es el vino, el aceite que es el Espíritu Santo, porque después del Espíritu Santo que necesitaba la mujer samaritana. Y Dios necesita un hombre o una mujer para cambiar una ciudad, una nación. Siempre es así, trata con uno y ese se va y hace un cambio ya. Para eso nos llamó el Señor, amén. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Qué hacen los leones cuando están heridos? ¿Cómo? No. Se lame su herida. Y una guerrera se lame su herida, se sana su herida. No se queda en eso, se sana su herida y empieza a trabajar por el otro. Empieza a desear lo mejor para el otro. Y el Señor hace la obra. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé qué te trajo aquí. Pero el Señor sabe y usted también. Y muchas veces nosotros mismos no sabemos. Pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros, por lo que queremos. ¿Y qué más queremos? Nosotros tenemos el privilegio más grande. Dios envió al mismísimo Espíritu Santo para nuestra ayuda. Pero nosotros de repente buscamos otra vez ayuda en otro. Usted se encierra, ora, clama. Porque este día es porque escuchó el clamor, el grito del corazón de cada uno. De cada situación que tiene. Amén. Amén. Y la mujer samaritana jamás pensó que ese día iba a ser el final de ese menosprecio que ella llevaba por encima. Aquello que no funcionaba en su vida, desde ahí empezó a funcionar. Ella salió y se fue y contó. Dejó su cántaro y se fue con la fuente en el corazón. Por eso esos que le escucharon ya no le vieron como una mujer de repente que ellos, los hombres se puedan propasar, sino esos hombres le creyó de lo que ella estaba hablando. Ellos les creyeron y vinieron. Y eso es lo que se necesita, que usted vaya y cuente, que usted vaya y cuente del Señor, empiece a buscar y cuente. Que todos los días dice que la fe viene por el oír. Si usted no está creyendo, ponga un audio de Biblia. No creo, Señor, pero tu palabra dice que por el oír viene la fe. Muchos dicen que no tienen fe. Sí, tienen fe. Hace falta activarlo. Hace falta llenarlo de aceite. Hoy yo quiero que renunciemos a lo que es la amargura, la tristeza, los recuerdos tristes. Amén. Aquí. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Sí, Jesús, sí, Jesús. Y donde nosotros pisaremos, dice que vamos a hacer de bendición. Este lugar es de bendición. Porque el Señor escogió este lugar para ti y para mí. Y tenemos que llevarle a Cristo a nuestro corazón. Amén. Porque nosotros fuimos llamados para cambiar vidas. Así como Cristo vino a nosotros y cambió nuestra vida. Yo, hoy por hoy, yo tengo muchos títulos. Yo soy esposa, madre, suegra, madrastra. Mi esposo no le conocía a su hijo y yo me fui a traer y le presenté a su hijo. Y ella está con nosotros. Nosotros tenemos que pasar misericordia. Yo me recuerdo, era mala y bueno, mis hijos nomás, y pasó el muchachito a mi lado y me sonrió y el Señor me dijo, así como tus hijos necesitan
de su Padre, Él también. El Señor habla a nuestro corazón. Y todas las cosas buenas que usted hace, practique las cosas buenas, sin importar tener que romper reglas. Porque Jesús rompió reglas, porque Samaria y judíos eran enemigos. Y Él sabía, porque tenía comunión con su Padre en todo momento, y Papito Dios, el Espíritu Santo, le avisó que ahí era necesario pasar por ese lugar. Amén. Sí, Señor. Gracias. Él no pensó en que se iba a contaminar. No, hay una necesidad. Hay una necesidad. En tu casa, en tu barrio, hay una necesidad. En nuestro país hay una necesidad. Se le manda a la China a lo que es Marito y sus... No, así no se hace. Porque ellos están ahí, porque Dios lo dispuso. Y si usted está orando de otra manera, usted está pecando. Y ese es un menosprecio a nuestro Dios. Porque Dios dice que nosotros debemos orar para que podamos vivir sosegadamente. De cómo vivir sosegadamente yo no sé, pero Él prometió. Él lo dice. Y no depende de Marito ni de esos que creen que se está alimentando. Por eso yo te pregunto, ¿de qué tenés sed? ¿De qué tenés hambre? Amén. Hay que tener sed de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra. Amén. Hay que tener hambre. Sí, Señor. Así, Porque la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre. así es, Señor. Y no se trata de comida ni bebida, también dice. Pero ¿por qué la gente se preocupa tanto? Porque trabaja para comer y para beber. Vos te levantás y ¿qué vamos a desayunar? ¿Estás desayunando? Jugando, ¿qué vamos a comer? Y nosotros, por eso, muchos están vacíos, están con frustración y se siente fracaso en su corazón. Eso es mentira. Si has llegado hasta aquí es porque has sido muy valiente, porque has pasado por sombra de muerte. Y en su palabra dice: hay que agradecer, porque de su bien y de su misericordia vivimos cada día. Entonces no tenemos por qué quejarnos. Su bien y su misericordia nos seguirán todos los días. No te vas a... Si tú reconoces eso, nada te va a faltar. Nada. Amén. Amén. Yo deseo en gran manera que usted vaya diferente de este lugar. Vamos a cantar una canción.